¿Qué pasó? Creo que es una pregunta que quisiéramos hacer muchas mujeres. ¿Qué pasaría si los hombres tuvieran menopausia? Creo que la mujer es mucho más resistente que el hombre en todo. La mujer me parece que cognitivamente es fantástica, la mujer es fantástica, tiene muchos cajones, puede meter la familia, los hijos, el esposo, el trabajo, todo en muchos cajones muy organizados. Tal vez nosotros seríamos muy neuróticos, o sea, pelearíamos con todo. Sintoniza Ten Presente de Clínica La Colina para descubrir cómo vivir tu presente al máximo. Herramientas, perspectivas y consejos para tu bienestar en un espacio cercano y real. Doctor Daste, ¿por qué se demoró en llegar? Puedes creer, estaba haciendo láser vaginal en un grupo de pacientes que tenían resequedad vaginal. Teníamos 4 pacientes, 2 venían de afuera. Entonces, bueno, nada, llegaron un poco tarde y nos demoramos y con el tráfico, pero lo importante era llegar. Entonces, ya llegué. Pero ya y vine estamos a ver. aquí, estamos en aquí una felices. de las terrazas de Clínica La Colina, por eso van a escuchar que estamos aquí en Sonido Ambiente, pero genial que estemos acá porque nos permite hablar de una manera más cercana. Súper. Así que bienvenido, doctor Andrés Muchas Daste, gracias. a Ten Presente y a ustedes también, nuestros oyentes, porque hoy vamos a hablar de una temática que les va a encantar. Hoy vamos a hablar del ABC de la menopausia que todo hombre quisiera saber. Así es, Wow. Hoy le traigo, doctor Daste, preguntas que recopilé de algunos hombres que no se atreven a preguntarle a las mujeres, pero también la dinámica nos invita a que vamos a preguntarle a Google qué encuentra uno normalmente en Google sobre menopausia y lo voy a poner a debatir para que usted me diga si es cierto o es falso. Importantísimo hacer eso. Perfecto. Me encanta. Entonces, Buenísimo. bienvenido. El doctor Andrés Daste es ginecólogo, endocrinólogo, máster en menopausia y coordinador de la unidad de endocrinología ginecológica de la Clínica de La Colina y por supuesto también de la Clínica del Country. Entonces, doctor Daste, para entrar en materia, a mí siempre me gusta primero preguntarles a nuestros especialistas y es si usted utiliza Google. Sí, utilizo Google para cosas muy puntuales. Lo importante del Google no es tanto como utilizar el Google, sino saber utilizar, ¿sabes? A veces encontramos mucha información que no tiene una validez importante y nos dedicamos a leer eso que no tiene validez. Yo le digo a mi hija, venga, cuando busca uno en Google, busque páginas que nos van a aportar y no páginas que nos van a quitar conocimiento. ¿Y cree usted en todo lo que le dice Google? Evidentemente no. Bueno, y entrando en materia nuevamente con Google o con cualquier buscador de internet, cuénteme una anécdota, esa anécdota donde una paciente suya lo ha visitado y le ha dicho, doctor Daste, es que encontré este remedio fantástico en internet para algo relacionado con la menopausia. Cuénteme ese dato curioso. Pues pensándolo, hay una que me impresionó muchísimo, me impactó bastante. Es una paciente que para la resequedad vaginal entendió leyendo que había que utilizar aceite y se ponía aceite de cocina. Entonces como que a veces yo creo que inclusive pensó que era mejor el aceite de oliva porque era más saludable, sí, y lo utilizaba. Mire, el problema aquí, y creo que lo habíamos hablado alguna vez, el problema no es solamente como que utilicen esa información, pero es que cuando llegan al médico le toca romper los mitos. Es romper el mito de la terapia de reemplazo hormonal es mala o la única terapia a la cual tengo acceso es esta. Ese romper lo que han leído sobre alimentación, sobre autocuidado, sobre medicamentos, a veces es complicado porque pelear contra Google es diferente y es difícil. Pero sí, a veces llegan con cosas rarísimas, se toman los óvulos, hay vainas que son más complicadas. ¿Debería preocuparnos a las mujeres la menopausia? ¿Es preocupación? Yo creo que no, yo creo que es importante llamar la atención sobre la importancia que tiene la menopausia y también lo habíamos hablado en alguna vez y creo que en algún podcast, de hecho me parece genial cómo las clínicas han estado tan pendientes de poder comunicar cosas certeras. Habíamos dicho que la expectativa de la vida del planeta viene aumentando. En Latinoamérica la tiene Chile en 82 años y en otros países aumenta. Eso quiere decir que una mujer por encima de los 45 años va a estar toda la mitad de su vida en menopausia. Entonces yo pienso que más que preocuparnos es entenderla como una oportunidad de hacer cambios en el estilo de vida, en la alimentación, en los autocuidados, etcétera, que van a hacer que la vida sea más plena. Doctor Daste, es que a mí sí me preocupa. Le voy a contar una anécdota. Cuente. Imagínese que yo entré a una edad importante. Okay. Entiendas, entré a una edad importante. Entonces yo decidí hacerme un chequeo regular médico. Entonces cuando llegué al chequeo con el ginecólogo me dice, Laura, y cuéntame por qué te estás haciendo este chequeo. Entonces yo le digo, doctor, porque llegué a mis 40 años
y quiero saber pues cómo me encuentro. Me dice, premenopáusica. Y le digo, gracias doctor, ya me siento mucho mejor. Claro, ahí hay un error conceptual. El primer error conceptual es que, ¿sabes? Asociamos el término menopausia con un término peyorativo, y ese es un error garrafal que se ha venido cometiendo a través del tiempo. Es decir, cuando yo voy a referirme mal hacia una mujer porque está de mal genio, digo es que es una menopáusica, y ese es un error que hay que romper, porque además no solamente es supremamente ofensivo, sino que está mal empleado. La menopausia es una época de oportunidades, la menopausia es una época de cambio, la menopausia es una época de transición, es como la época de transición entre la niñez y la adolescencia, la época de transición entre la adolescencia y la adultez temprana y la adultez tardía. Entonces yo creo que lo que hay que romper es ese mito, y mira cómo te dolió a ti. Entonces hay dos errores. Uno, haberlo dicho no es tan chévere. Y pues segundo, no así. Claro, Sí. y segundo, la forma como lo percibiste. Y para eso son estos podcasts, para que la percepción sobre la etapa que se está viviendo cambie. Es que es clave cambiar esa percepción. La menopausia no es una enfermedad, es una época de transición. El climaterio es una época de transición, buscando ¿qué? Buscando vivir mejor. Mira, hay mujeres que viven más plenamente su sexualidad en el climaterio que antes. Wow. Y ya no se preocupan del embarazo, ya no se preocupan de muchas cosas del qué dirán, ya pueden compartir con su pareja muchas cosas que antes tal vez les daba pena o les daba miedo, las vuelven a compartir. Entonces yo creo que es una oportunidad. A mí me parece que debería ser un piropo. Y me encanta porque además me está dando la introducción perfecta para esas preguntas. Encontré varias cuando me senté a hablar con diferentes hombres. Hablé con hombres de 20 años, de 30 años, de 50 años en promedio. Sí. Y les dije, venga, usted qué quisiera preguntarle a su novia, a su esposa, a su mujer sobre la menopausia que no se ha atrevido a preguntarle, y se las voy a preguntar para que usted les responda. Bueno, chévere. Y ustedes, nuestros oyentes, si son hombres y nos están escuchando en este momento y tienen preguntas, abajito hay una cajita de comentarios, así que déjenos sus preguntas para que el doctor Daste nos las pueda responder. Entonces, ¿preparado? Súper listo. Listo. Nos dicen los hombres, ¿cómo hablar de la menopausia sin hacer sentirla incómoda o herida? Me encantó, el que hizo esa pregunta es una persona empática. Okay. O sea, felicitaciones al que hizo esa pregunta. Yo creo que hay que hablar, cuando nosotros hablamos cualquier tema desde el amor, desde el respeto y desde la empatía, nunca va a sonar mal. Entonces, yo creo que no puedes llegar a preguntarle a ninguna persona, y supongamos que no esté en climaterio, pero supongamos que sea una persona que tenga un síndrome convulsivo. Tú no vas a llegar a hablar de la convulsión de entrada, le preguntas, ve, ¿y cómo te ha ido con tu patología? Lo mismo en esto. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Si no cuenta nada, no tiene por qué preguntar. Es que uno no anda preguntando lo que no es necesario. ¿Sí? Por ejemplo, si tienes una compañera de la oficina que está con oleadas de calor, pues ya es suficiente que ella tenga sus oleadas de calor. No le preguntes qué te está pasando si está haciendo frío. Esa es una forma de maltrato. Entonces me encanta lo que él dice. Yo creo que nada, hablando desde el amor y desde el respeto, se puede preguntar todo. ¿Cuáles son esos cambios físicos y emocionales, los cambios físicos y emocionales que está experimentando la mujer que todo hombre debería conocer? Bueno, hay muchos cambios. Los cambios emocionales es una parte muy importante, porque a veces confundimos los cambios emocionales asociados al climaterio con estados depresivos y viceversa. Me hago entender. Una mujer que está en climaterio va a experimentar sensación a veces de tristeza, irritabilidad, molestia, incomodidad, pérdida de memoria, incapacidad para reaccionar como antes reaccionaba a otras cosas. Por ejemplo, estamos aquí hablando y a mí se me cae este micrófono y me molesto muchísimo. Entonces ese micrófono que tenían preparado para el podcast, ya armo un despelote aquí. Bueno, mientras que realmente el problema no está es grave. En el climaterio a veces es muy evidente esos cambios. Entonces se molestan por cosas que no se debería molestar. ¿Por qué es importante esto? Porque en el hogar hay una cosa particular, y yo lo decía en estos días. La etapa de menopausia coincide con la etapa de adolescencia de algunos de los hijos. Entonces encuentras la preadolescencia con la premenopausia, y ambas tienen cambios hormonales y emocionales. Entonces muchas veces choca muchísimo. Entonces el hombre tiene que entender, un momento, está en una etapa donde, digamos, está atravesando eso y no está en manejo. Yo me alejo y dejo que le pase su molestia y me porto en forma empática. O sea, la entiendo, no voy a entrar en conflicto constante, porque si entramos en conflicto constante, pues su estado de cambio pues se va a ver más afectado. Porque además te suelto un dato: el estrés, la angustia, la mala alimentación, el sobrepeso, etcétera, aumentan los síntomas de climaterio. Entonces, en la medida que nosotros nos alejemos un poco, siento que dejemos que la persona se exprese,
podemos hacer que esa persona atraviese más fácil la etapa. Eso en cuanto a los cambios emocionales que pues ya de por sí deriven todos los que quieran de ahí. Y en cuanto a los cambios físicos, hay una cosa muy llamativa, y es que la pérdida de estrógenos, al perder el número, los estrógenos son unas hormonas, y las hormonas sirven para comunicar el cuerpo y para miles de cosas metabólicas y de funcionamiento del cuerpo se necesita, para todo. Entre ellos, los estrógenos tienen receptores en la grasa. La disminución en la producción de estrógenos hace que algunos de esos receptores cambien. Entonces tienden más a aumentar la grasa dentro del abdomen, la grasa abdominal, y eso aumenta la resistencia a la insulina y nos aumenta el peso. Entonces, uno de los cambios que puede ocurrir en el climaterio es el aumento de peso a pesar de estar manejando la dieta que manejaba antes. Ok. Otros cambios que pueden experimentar son algo de resequedad de piel, variaciones en el pelo, variaciones en las uñas. Evidentemente, todo es parte de un proceso que se llama envejecimiento. Y digo que es importante conocerlo porque no puedes decirle a una persona que está luchando con el peso, es que usted está en menopausia y por eso está aumentando de peso. No, esa no es la forma. Entonces, si yo como persona empática con ella veo que está ocurriendo ese, pues hombre, trato de no comer pizza, hamburguesa y perro caliente todas las noches, obvio, sino que voy cambiando desde mi conciencia, voy cambiando todos los hábitos que eventualmente van a perjudicar. Ese es un cambio importantísimo. Aquí hay una pregunta importante y nos dice, ¿por qué la menopausia afecta nuestra vida íntima? Ese es importantísimo. Hay dos cosas muy grandes ahí, son muchas más, pero hay dos cosas muy grandes. La primera, cuando entra la mujer en etapa de climaterio, a partir de que entra empieza a tener una disminución de varias hormonas, entre ellas estrógenos, progestágeno y testosterona. Empieza a disminuir el deseo sexual, es decir, la que antes quería tener muchas relaciones sexuales puede llegar a un punto donde la quiera tener menos. Esto derivado no solamente por hormonas, sino porque hay unos cambios en su cuerpo que hacen que no se sienta tan bien consigo misma. Al no sentirse tan bien, pues tiene menor deseo. Y por otro lado hay una cosa que es fisiológica, y como te decía ahora, los estrógenos tienen receptores en todas partes, entre ellas en la vagina. Como hay disminución en la acción de los estrógenos en la vagina se pone reseca. La resequedad vaginal y la falta de lubricación genera dolor, y eso disminuye el deseo sexual, porque nadie va a tener una relación sexual, es un encuentro para comunicarnos con otra persona, ¿verdad? Tú te comunicas con tu pareja durante la relación sexual, pues es una comunicación que es disfuncional porque está con dolor, pues nadie busca dolor, de tal suerte que disminuye, y esto es un círculo vicioso. Te voy a soltar un dato también que es importantísimo. ¿Sabes cuánto se demora una mujer en consultar por una alteración sexual desde el momento en que la empieza a percibir hasta que consulta al médico por eso? ¿Cuánto? Más de 3 años. Wow. Hay mujeres que demoran 5 años en decir, venga, yo no quiero tener relaciones sexuales porque me duele. Entonces yo creo que el hombre tiene que entender eso, y bueno, vamos al médico, busquemos soluciones, busquemos terapia, usemos lubricantes, lo que estaba haciendo ahorita, el láser, etcétera. Hay muchas alternativas para mejorar esa situación, pero lo más importante es entenderla y buscar soluciones. La otra pregunta es, ¿cómo le digo que está insoportable? Volvemos a lo mismo, desde el amor. Yo pensaría que son frases como, mira, creo que está reaccionando demasiado fuerte ante los mismos problemas, sentémonos a hablar tranquilos. Y es sentarse a hablar. Entonces, muchas veces pasa con la adolescencia. ¿Cómo le decimos a nuestra hija de 14 años que está insoportable porque vive mal genio? Pues de pronto es sentarla a hablar y decirle, entiendo lo que estás pasando, pero creo que es mejor que busquemos ayuda para que estés no porque a mí me afecte muchísimo lo que tú estás haciendo, sino porque veo que te está afectando a ti. Volvemos a lo mismo. Si yo hablo con una persona, sobre todo una relación de pareja, en este momento desde la óptica del reproche, voy a tener una reacción totalmente diferente a si ya hablo desde la óptica de la empatía. Cuando los hombres entendamos que esa etapa de transición es el equivalente a nosotros tener una disfunción eréctil, vamos a entender que nadie quiere decirle al hombre qué feo que tengas disfunción eréctil, porque eso duele y preocupa. Es exactamente igual. Entonces pensemos en cómo nos gustaría que nos hable a nosotros antes de expresar lo que nosotros pensamos de la otra persona. Muy bien, y ahora vamos a entrar en la dinámica original de Ten Presente. Ok. Yo tengo acá, busqué con anticipación esos datos curiosos que supuestamente en internet hay para mejorar los síntomas de la menopausia.
¿sí? Fantástico. O si afirmaciones en relación a la menopausia que encontré en internet y usted me va a decir si es cierto o falso. Ok, ¿Preparado? súper listo. Perfecto. Entonces nos dice, tomar 2 vasos de bebida de soya al día equilibra los niveles de estrógenos. ¿Verdadero o falso? Es interesante, es verdadero y falso. A ver, 2 vasos de soya al día no es en medida, no existe ninguna medida de 2 vasos de soya, pero hay una cosa cierta ahí. La soya es un fitoestrógeno y los fitoestrógenos son moléculas que tienen una forma parecida a los estrógenos. Entonces, si partimos del punto que la soya eventualmente puede ayudar, sí, en algunas mujeres ayuda bastante y de hecho hay muchos preparados farmacéuticos a base de soya. Pero que sean 2 vasos de jugo de soya, no. Una mujer con menopausia puede quedar embarazada. Una mujer después de haber tenido 1 año de amenorrea, es decir, de no tener periodos menstruales por más de 1 año, no tiene como quedar en embarazo porque no está ovulando. Perfecto. El jugo de maracuyá con harina de soya poseen propiedades calmantes que ayudan a disminuir la irritación y mejoran la calidad del sueño durante la menopausia. Yo me iría, es interesante, volvemos a lo mismo, la soya es un fitoestrógeno, la soya podría ayudar en algo, más que de maracuyá yo iría por ejemplo a pensar en mezclas de derivados de la soya y magnesio para ayudar con el sueño. De todas formas hay un tema súper amplio que es la etnomedicina, y la etnomedicina parte del punto que algunos elementos que se encuentran en la naturaleza pueden ayudar con algunos de los síntomas. Puse el ejemplo, por ejemplo, el magnesio ayuda muchísimo a dormir, hay algunos tipos de magnesio que nos van a ayudar a dormir. Entonces yo pensaría que eso lo refieren más por la soya que por el maracuyá. Muy bien. Todas las mujeres viven y experimentan la menopausia con los mismos síntomas, todas. Mira, la menopausia es como la llegada mía al podcast de hoy. Llega tarde o temprano, pero llega. O sea, tarde o temprano va a llegar, está exactamente igual. Lo que pasa es que no todas las mujeres experimentan todos los síntomas de climaterio. De hecho, oleadas de calor lo presentan la gran mayoría. 87% de las mujeres van a experimentar oleadas de calor, pero existe un porcentaje que no, porque su centro regulador de temperatura hace que no lo presenten porque es amplio. Hay otras mujeres que no tienen cambios emocionales, otras sí, pero sí o sí va a haber algo de síntomas. Ahora, lo importante no es solamente los síntomas, sino que llegar a la edad de climaterio, si no me cuido, voy a aumentar los riesgos a largo plazo de finalmente lo que nos complica a nosotros. Sí. Muy bien. El jugo de azaí y el cacao aumentan el líbido y mejoran el humor. Interesantísimo, ¿no? No conozco ningún estudio concreto con el jugo. El jugo de azaí es una fruta que se utiliza sobre todo como una crema hidratante, tanto para la cara y hay algunas preparaciones para vagina. Entonces me parece interesante que lo estén refiriendo. Y el cacao es un antioxidante fantástico. El problema del cacao es cuando le echamos azúcar, pero el cacao funciona metabólicamente muy bien. Y la última pregunta es, ya no hay deseo sexual. Con la llegada de la menopausia, el sexo se acabó. Claro, lo que hablamos al principio, evidentemente nadie se va a meter en algo que le duela. Y el hecho de haber tenido declive hormonal hace que disminuya el deseo sexual. Yo no hablaría de no hay deseo sexual, yo hablaría que estamos en una disminución del deseo sexual que podemos recuperar a través de muchísimos elementos, no solamente elementos farmacéuticos tradicionales, sino también a través de medicina bioreguladora, de medicina funcional. Mira, cuando nosotros logramos acomodar metabólicamente a la mujer, es decir, disminución de peso, mejoría de los niveles de insulina, mejorar los niveles de hormona tiroidea, mejorar su absorción de alimentos, mejorar su sistema gastrointestinal, muchas de estas mujeres solamente con eso experimentan mejoría del deseo sexual. ¿Por qué? Porque es que están cambiando en parte su autoimagen, se sienten con más energía, se sienten más tranquilas, etc. Solamente con eso podría mejorar. Y doctor, para finalizar, esta pregunta sí es mía. Ya cuando hables los ojitos así ya me ponen nervioso. ¿Qué pasa? Creo que es una pregunta que quisiéramos hacer muchas mujeres. ¿Qué pasaría si los hombres tuvieran menopausia? ¿La soportan o no? Yo creo que los hombres vamos a experimentar también la andropausia, que tiene algunos de los síntomas que son bien importantes. Y creo que sí, yo creo que la soportarían, ¿sabes? Creo que la mujer es mucho más resistente que el hombre en todo. La mujer me parece que cognitivamente es fantástica, la mujer es fantástica, tiene muchos cajones, puede meter la familia, los hijos, el esposo, el trabajo, todo en muchos cajones muy organizados. Tal vez nosotros seríamos
muy neuróticos, o sea, pelearíamos con todo. Pero finalmente lo importante es entender que es una etapa de transición, entonces si la entenderían también lo harían. Y los hombres atraviesan por la andropausia y la andropausia da muchos síntomas en muchos hombres. Bueno, doctor Dast, esto nos daría para hablar muchísimo más, pero como yo sé que nuestros oyentes nos van a dejar comentarios abajo en la cajita, seguramente se los llevaré para que podamos resolverlos o en este mismo podcast o posterior luego en otro live que hagamos, así que pues mil gracias por acompañarnos. No, me encanta estar aquí, gracias por la invitación. El ambiente me encantó porque además estamos al aire libre. Bueno, con música y un poquito de ruido. Pues hombre, eso es las cosas naturales y tranquilas, me parece fantástico, así que muchas gracias y espero volver a verte pronto. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en Ten Presente, el podcast de Clínica La Colina, y hoy hablamos de un tema bien particular, ABC de la menopausia para hombres, que espero que no se lo pierdan. Si a ustedes les gustó, compártanlo con sus amigos, compañeros, hermanos, su papá, absolutamente con todo el mundo, porque no se lo pueden perder. Así que gracias por acompañarnos y no se les olvide que en Clínica La Colina tenemos un presente lleno de futuro. En Ten Presente de Clínica La Colina encontrarás más que consejos de salud. Resolvemos tus inquietudes y dudas para que vivas un presente lleno de futuro. Nuestro compromiso es con tu vida y tu salud. Únete a la conversación sobre bienestar.